Erika, Buenas noches, doctora. hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Miranda, ya estoy, ahí voy a quedarme esperando que sea las 8. Sí, ¿Necesito? voy a poner la musiquita. Usted me indica hasta qué hora más o menos. Veo que hay bastante gente. Han entrado ya bastante gente. Sí, pero ahí dice a las 8. Sí, por eso. Entonces voy a poner el flyer de fondo y voy a poner la musiquita hasta un cuarto para las 8. ¿Le parece? Perfecto. Ya, listo.
Buenas noches. ¿Escuchan? Sí, doctora, se escucha bien. Muy buenas noches con todos. Continuando con las actividades académicas de la Sociedad de Cancerología peruana, vamos a tocar el día de hoy el tema de cáncer de tiroides. Para ello, vamos a contar como primera ponencia con el doctor Cristian Loaiza, quien nos hablará sobre cáncer de tiroides, menos es más, y rol de la vigilancia activa. El doctor Cristian Loaiza es un cirujano de cabeza y cuello del Departamento de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es Fellowship Internacional de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello por la Federación Internacional de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello. Tiene diplomado de laringología por la Universidad Autónoma de México, diplomados de dermatología oncológica y dermatoscopía por el CILAD, y también tiene un curso de MBA de gestión en salud en la Universidad Cayetano Heredia. Adelante, doctor Loaiza, lo escuchamos. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Buenas noches. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Se ve, ¿no? sí, doctor, se ve. Sí. Muy bien. Ante todo, agradezco a la Sociedad de Cancerología por la invitación. A la doctora Miranda también bueno, la invitación y la oportunidad para poder compartir este tema el día de hoy. Y bueno, agradezco el tiempo que me brindan para poder asistir hoy día, para estar con nosotros. Eh, He tratado de hacer una charla, en este caso enfocada a las múltiples especialidades, no tanto netamente a la parte quirúrgica, ya que hoy día estamos con un panel diverso y la idea es sumar criterios, lo poco y lo bueno que se vaya a decir que sea de utilidad para todos ustedes. Entonces, hoy día voy a hablar sobre el rol de la vigilancia activa en el cáncer diferenciado de tiroides. Eh, en realidad, la vigilancia activa no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene algunos años, como voy a explicar. Y esto, recomendaciones de la ATA 2025, esto ha cambiado un poco. Vamos a hablar un poco sobre cuáles serían las contraindicaciones. Las contraindicaciones son citologías o histologías agresivas, ¿no? Como cáncer medular de tiroides, histologías agresivas, como puede ser un cáncer pobremente diferenciado, o un cáncer anaplásico, metástasis ganglionares o a distancia, falta de adherencia a seguimiento, por ejemplo, de pacientes que sí aceptan la vigilancia, sin embargo viven lejos, en provincias lejanas, no tienen buenos recursos económicos para poder venir para sus controles, pues no son pacientes ideales. Aquellos que tengan algún problema cognitivo tampoco. La proximidad de la tumoración a la tráquea, al nervio recurrente. El punto de corte que usamos para decidir si estos pacientes van a ir para cirugía es que en un control en 6 meses el tumor crezca mayor o igual a 3 milímetros o en volumen más del 50%. Si esto sucede en los controles, el paciente ya no es candidato a vigilancia y tiene que ser operado. Obviamente la extensión extratiroidea a los músculos no serían candidatos para vigilancia. Pacientes muy jóvenes, porque suelen tener enfermedad avanzada, metastásica, alta recurrencia. Los pacientes jóvenes tienen enfermedad florida. Niños, por ejemplo, también tienen enfermedad florida cuando nosotros los operamos, un riesgo de metástasis en el compartimiento central que supera el 7%, metástasis laterales también pueden tener, entonces no son candidatos para vigilancia activa. Entonces, ¿de qué depende la implementación de esta estrategia? Depende de un equipo multidisciplinario entrenado en tiroides, depende de que contemos con máquinas, con unos buenos ecógrafos,
y con especialistas radiólogos y que nos den una ecografía con alta calidad. Esto es muy importante. Si no contamos con radiólogos que nos den ecografías confiables, de buena calidad, esto no puede ser, no es posible. Ya es muy importante. Y también es importante que el paciente tenga adherencia a sus controles. Debemos tener protocolos claros de progresión, o sea, en qué momento definir si el paciente ya no es candidato a vigilancia y si tenemos que operarlo. La comunicación médico-paciente transparente es muy importante. Como les digo, el contexto sociocultural nuestro nos dice que si el paciente es diagnosticado de cáncer, es un drama para el paciente, es un drama para la familia. Muchos profesionales de salud también que no entienden las últimas semanas ya el contenido un poco que saturó. Fue una experiencia interesante, pero pudimos llegar a la población, pudimos eh, dar algunas pautas importantes y tuvimos una mediana acogida. Fue una experiencia una iniciativa que tuvimos como departamento y yo creo que es un modelo que se podría replicar. ¿Qué ganamos de experiencia con esta iniciativa del departamento de cabeza y cuello? Bueno, la conclusión fue de que tenemos que seguir alimentando a las redes sociales, usar las redes sociales para difundir este conocimiento y también sentar las bases de guías de práctica clínica que nos corresponde hacer como ente rector. El problema era que no teníamos la guía de la ATE, estábamos esperando que salga la nueva guía del 2025 y ahora que la tenemos nos vamos a poner en marcha en eso, ¿no? La idea es difundir este conocimiento y evitar las malas prácticas de sobrediagnóstico y sobretratamiento que hay en la ciudad. Muy bien, entonces, ¿qué dice la evidencia actual? Dice, el hospital de Cuma aún sigue reportando sobre su experiencia, vasta experiencia. Aproximadamente el crecimiento tumoral se ve en el 11% de los pacientes. Las metástasis ganglionares de pacientes en vigilancia solamente el 1.1% y sobre todo en tumores multifocales. Hay experiencias en otros países que confirman la seguridad de la estrategia. La cirugía de rescate es siempre efectiva, sin impacto negativo en sobrevida ni recurrencia. ¿Qué factores hay de riesgo de progresión, sobre todo la edad joven? Que hayan redes vasculares importantes, proximidad de estructuras críticas, citología agresiva, ausencia de calcificaciones densas, que son propias de tumores de mejor comportamiento, pero las microcalcificaciones o los focos ecogénicos puntiformes sí son algo que debemos tener en cuenta. ¿Los marcadores moleculares tienen un rol? La respuesta es no. Ya la mutación BRAF V600C no se ha relacionado con la progresión de los tumores en vigilancia activa. Hay un estudio que reporta la asociación con los genes TRT. Es muy infrecuente, pero sí más o menos entre un 3 a 5% se puede ver. Y su relación, la asociación entre BRAF V600 y TER sí podría predecir progresión, sin embargo no hay un estudio claro y concluyente sobre esto. Entonces, la pregunta es si hay alguna relación con marcadores tumorales. ¿Los necesitamos? La respuesta actualmente es que no hay evidencia suficiente. Muy bien, y quería llegar acá, que son las guías de LATA 2025 que salieron hace poco. Las guías oficiales dice que los candidatos son tumores menores de 1,5 cm intratiroideos sin extensión extratiroidea. O sea, ha cambiado el punto de corte de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Se recomienda, según algunos estudios, que esto podría ser extendible hasta 2 centímetros, pero aún la evidencia no es contundente. Entonces, el punto de corte ha cambiado a 1,5 centímetros. Y ahí todavía hay estudios en curso y veremos qué pasa en el futuro. La monitorización debe ser cada 6 meses, por 1 o 2 años y luego de manera anual. No se recomiendan dosificar marcadores tumorales y pruebas moleculares tampoco. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar básicamente para hacer el seguimiento? En una buena ecografía. Entonces, nuestra piedra angular para la vigilancia activa va a ser una ecografía bien hecha de calidad. Ya para tomar las mejores decisiones nos interesa mucho el tamaño y las características internas. ¿Esto podría servir en países de vía de desarrollo? Obviamente que sí, por supuesto que sí, en la práctica ya lo hacemos. Desde el año 2020 en el instituto hacemos vigilancia activa de muchos pacientes, estamos recopilando data para atender las cifras.
porque esto se ve obviamente con progresión, sobrevida libre de recurrencia, sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de enfermedad. Son parámetros que demoran años, pero sí estamos teniendo varios pacientes. La vigilancia activa es viable con resultados comparables a los reportados en Asia y Occidente. El problema es una buena calidad de ecografías, por eso hay que tener estrecha comunicación con radiodiagnóstico, equipos multidisciplinarios también. Es muy importante la confianza del médico, la aceptación del paciente y de cómo se va a comunicar la estrategia, ¿no? ¿Qué controversias hay actualmente? ¿Cuál es el tamaño óptimo? Si vamos a tener un punto de corte de 1, 1.5, 2 centímetros. Por ahora lo oficial es 1.5. Proximidad de estructuras críticas, todavía no sabemos cuáles son criterios estándares. ¿Cuál es el rol de los biomarcadores moleculares? Aún es incierto. ¿Cómo se maneja la ansiedad inicial de los pacientes? Y vamos a tener que llegar a un equilibrio, y esto nos da la experiencia, los años y la práctica, evitar el sobretratamiento sin incurrir en subtratamiento. También eso es una delgada línea que no podemos cruzar. ¿Hay alguna alternativa a la cirugía para vigilancia activa? Se habla mucho actualmente de radiofrecuencia, de la ablación por radiofrecuencia y la ablación por microondas. Son técnicas que no son nuevas, tienen algunos años. La ATA dice que no, su rol es incierto, ¿ya? Porque la idea es destruir estos nódulos percutáneamente, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene un tumor pequeño, ¿por qué no introducimos un equipo de radiofrecuencia y lo cauterizamos? Estos equipos se están modificando, están adquiriendo mayor tecnología, eh, y la técnica también ha mejorado, pero todavía no tenemos evidencia de si esto tiene algún rol, ya que no tenemos una evidencia de patología, no hacemos estudios genéticos, hay moleculares, algunas características de riesgo de recurrencia no los vamos a tener. No es una técnica para tumores grandes, o sea, todavía tiene muchas falencias, pero en la ATA todavía dice que su rol es incierto. Por lo tanto, la cirugía es la opción de rescate principal. Finalmente, en conclusiones, la vigilancia activa es una estrategia segura, efectiva y validada para microcarcinomas papilares de bajo riesgo. El éxito depende de una selección adecuada, equipo experimentado y ecografía de calidad. La cirugía de rescate es siempre una opción segura si hay progresión. La vigilancia activa reduce riesgos quirúrgicos y preserva la calidad de vida con menos costo. El futuro está en investigación de biomarcadores predictivos y la expansión de criterios a 2 centímetros, siempre con cautela, ¿no? Como cirujano, nuestro deber es guiar al paciente con evidencia, prudencia, humanidad, recordando que a veces la mejor cirugía es no operar. Listo, muchas gracias. No se olviden, el 24 de septiembre es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Muchas gracias, doctor Loaiza, por su excelente ponencia. Como usted lo ha dicho en su exposición, el cáncer de tiroides, cada vez estamos diagnosticando más, no solo en la institución del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sino también en los distintos establecimientos de salud. Su exposición ha sido clara. Las preguntas van a ser para el final, o si alguien tiene una pregunta, porque estamos con el tiempo exacto, justo, el doctor se ha ceñido al tiempo establecido. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer al doctor en el chat? ¿O continuamos con la siguiente ponencia? Creo que las preguntas van a ser al final de las ponencias. Gracias, doctor Loaiza. Gracias. Entonces, continuando con las ponencias, de verdad me complace mucho en presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Carintia Bayón Cervantes, quien nos va a tocar el tema de el estado del arte del SBRT en cáncer de tiroides. Por mucho tiempo en nuestra institución hemos estado tratando el cáncer de tiroides con los campos amplios, el cervicomediastinal a dosis convencionales. Sin embargo, como lo ha comentado el doctor Loaiza también en su charla, cáncer de tiroides está cambiando el manejo. Entonces, la doctora nos va a hablar de SBRT en cáncer de tiroides.
La doctora Bayón es médico asistente del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú. Es past president de la Sociedad de Radioterapia del Perú 2023-2024. Médico especialista en radioterapia por la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Tiene capacitación internacional en braquiterapia, en 3D, IMRT, BIMAT, radiocirugía en el Instituto Catalá Oncológico de España. Diplomado de experto en SBRT y radiocirugía por la Universidad Francisco de Vitoria en España. Y ha realizado diversos entrenamientos en técnicas avanzadas de radioterapia y radiocirugía en Estados Unidos y Alemania. Doctora Bayón, le dejo la sala. Muy buenas noches, muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación. Y bueno, como bien han mencionado, vamos a pasar de ver un cáncer de tiroides en vigilancia activa al tratamiento con radioterapia. Y en particular vamos a tratar una modalidad de radioterapia moderna y veremos los casos específicos en los cuales podemos usar esta tecnología. A ver, permítame. Bien, este es el temario para esta noche. Rápidamente vamos a revisar algunas indicaciones, resumir la evidencia y presentar los criterios de selección para esta modalidad de tratamiento. Sabemos que en general 5 de cada 10 pacientes con cáncer van a necesitar radioterapia y solamente el 50% tendrá acceso a esta modalidad de tratamiento. Como ustedes ven, en este resumen del 2020, cáncer de tiroides es una de las patologías más frecuentes o una de las 5 patologías más frecuentes en mujeres. Y por lo tanto, es importante también estar a la vanguardia en su manejo. Como sabemos, la radioterapia tiene un rol como tratamiento adyuvante. Sin embargo, es importante mencionar que tanto el ATA, así como la Asociación Estadounidense de Cabeza y Cuello, no la recomiendan como uso rutinario en el manejo de cáncer de tiroides. Está específicamente indicado para algunos casos de carcinoma medular y anaplásico y en ciertos pacientes con factores de riesgo que, como hemos visto y lo hemos discutido también en el instituto y las series reportadas, se ve que cuando tenemos compromiso de la vía aerodigestiva es un signo de mal pronóstico. Sin embargo, también en líneas generales de este pilar que tenemos en el manejo de tiroides, donde la primera indicación es la cirugía y la radioterapia, vamos a ver que estos pacientes van a debutar, ¿sí?, hasta un 5% en el momento de su diagnóstico con enfermedad metastásica. Y además, vamos a ver que incluso en el seguimiento de algunos de estos pacientes podemos desarrollar también enfermedad metastásica. Lamentablemente, cuando estos pacientes tienen esta metástasis, sus tasas de mortalidad a 5 años y a 10 años pues incrementan. Este es un resumen en el cual se toma de la Organización Mundial de la Salud en su 5ª edición del 2022, donde observamos cómo, de acuerdo al subtipo histológico, podemos ya encontrar metástasis, como mencionaba, desde el inicio o en otros órganos distantes. Como vamos a ver, en cáncer papilar de tiroides, que es un tumor diferenciado, la mayoría de los casos van a ser una simple metástasis con el 53,9%, a diferencia de los otros que tienden a ser más metástasis a distancia. Y la prevalencia de las metástasis son hueso, pulmón, hígado y encéfalo. Entonces, un poco entrando a la radioterapia, nosotros cuando hablamos de radioterapia tenemos diversos fraccionamientos. Generalmente cuando usamos radioterapia como tratamiento adyuvante, usamos un tratamiento de fraccionamiento convencional, más o menos se prorratea la dosis total en esquemas que pueden ir de 5 o 6 semanas. Poco a poco la literatura ha ido estudiando y evidenciando que también dosis hipofraccionadas, tanto moderadas como extremas, pueden tener el mismo resultado radiobiológico. Y para ello
debemos tener también una tecnología adecuada para este uso. Entonces, es ahí donde la SBRT entra, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y qué diferente de la radioterapia convencional a la SBRT? Es que tiene que cumplir con un principio clave, que son administrar dosis altas con potencial ablativo, es decir, con potencial de producir apoptosis celular en pocas fracciones. Esas fracciones tienen que ir de 1 a 5 sesiones. Tiene que ir acompañado de todo un sistema que nos garantice una radioterapia externa altamente precisa, lo cual implica tener inmovilizadores adecuados, tener sistemas para verificación durante el tratamiento, equipos que nos permitan realizar eso y planificadores también que nos contemplen este tipo de planificaciones. Es más, no todos los pacientes pueden ser candidatos a una SBRT. Hay un principio también importante, que el volumen tiene que ser pequeño y tiene que permitir hacer una protección rigurosa de un órgano crítico cercano. Entonces, ¿por qué podemos considerar radioterapia o en este caso en cáncer de tiroides? Vamos a ver que en esta enfermedad recurrente o metastásica podemos considerar esta técnica porque nos permite hacer control de enfermedad. Esto va a limitar el crecimiento y mejorar el pronóstico de este paciente. Va a haber alivio de síntomas porque nos permite reducir dolor y mejorar la calidad de vida. Prevención de complicaciones porque nos va a evitar deterioro funcional por una compresión medular, por ejemplo. El retraso también tratamientos sistémicos agresivos. Si nosotros controlamos algunas lesiones que han podido aparecer con gran poder ablativo de control por esta técnica, pues retrasaremos el tratamiento sistémico. Tendremos que tener también un enfoque multidisciplinario que nos permita seleccionar a estos pacientes. Entonces, el rol de la SBRT podemos resumir en base a evidencia de serie de casos y series retrospectivas, porque realmente no tenemos muchos casos. Sin embargo, en estas pequeñas series se ha logrado observar que tenemos buena respuesta de estas lesiones al tratamiento con altas dosis de radiación. Generalmente enfermedad oligometastásica, pacientes que se definen de 1 a 5 lesiones de metástasis, en recurrencia ganglionar o refractario a yodo con tamaños menores a 10 centímetros, se describe en la literatura, y con número de ganglios menores de 5. También podemos usarlo en recurrencia del lecho tiroideo irresecable, pero siempre y cuando balanceemos la eficacia y la toxicidad mediante una planificación cuidadosa y control estricto de las estructuras que están cercanas y que puede a la larga producir algún tipo de complicación. Por lo tanto, en todos estos casos tenemos que hacer una evaluación individualizada de cada caso. Este es otro resumen en el que podemos ver las diferentes zonas donde el paciente puede presentar enfermedad metastásica como pulmón, hueso, hígado y sistema nervioso central, donde la ATA considera, así como también la Asociación Americana de Cabeza y Cuello, el rol de la SBRT. Vamos a pasar a desarrollar esta parte y vemos que su aplicación clínica, como mencionábamos, están en las oligometástasis de 1 a 5 lesiones, frecuentemente pulmón, hueso y encéfalo. En recurrencias locorregionales no resecables, como las adenopatías cervicales residuales o recidivas, y también en zonas previamente irradiadas. Es también en algunos casos que usan TKI o inmunoterapia, la radioterapia con técnicas de SBRT nos pueden permitir controlar focos resistentes y así mantener terapias sistémicas. Entonces, en la selección del paciente es importante, lo recalco acá, una evaluación multidisciplinaria con todo el equipo. Se seleccionarán sobre todo lesiones pequeñas y un número menor de 5, a excepción del sistema nervioso central, como veremos más adelante. La localización tiene que ser accesible y el paciente tiene que estar en buen estado general con una expectativa de un beneficio clínico. Por ejemplo, cuando tenemos SBRT metástasis ósea, para nosotros es importante ver que este paciente se localice esa lesión en una zona pequeña y sobre todo que la radiación que se indique es debido a que queremos disminuir el riesgo de fractura y compresión medular. Si dejamos esa lesión pequeña, progresa y luego el paciente puede desarrollar una compresión medular. Con estas dosis altas se puede producir
una respuesta completa. Como ustedes ven, el control local en las series van de 88 a 100%. Y el otro factor es el alivio del dolor, que van en respuestas entre 30 a 83% según algunas pautas publicadas en el ATA. En la SBRT metástasis pulmonar, por ejemplo, se describe en ATA también ya el rol de la SBRT con dosis de 20 a 75 grays en 5 a 15 fracciones, con un control local de 63 al 98%, respuesta completa en 70 a 90% a los 2 a 3 años. Existe toxicidad de grado 3, 4, pero bastante pequeñas en un porcentaje de menor al 3%. En metástasis ganglionar hay series, si bien es cierto no existen unas series específicas en cáncer de tiroides, sino en cáncer de cabeza y cuello, en estas se reportan buenos resultados. Incluso hay radiación con esta técnica de hasta 10 centímetros de tamaño, con dosis que van de 7 a 16 grays, son dosis bastante altas. Pueden ir a 12 por fracción o 7.5 por fracción entre 3 a 6 fracciones. Es importante aquí ver que las tolerancias de los órganos de riesgo se cumplan y la respuesta del control local es bastante buena, 88 al 100% en las series reportadas. Cuando hablamos de metástasis cerebral, también está descrita en EANO y ESMO, también la describen. El uso de la radiocirugía en este caso cambia de nombre la SBRT a radiocirugía si hacemos dosis única o si fraccionamos a SRT. La técnica implica igual, inmovilización precisa, uso de adecuados planificadores y tiene que cumplir la norma, ¿no? Dosis altas en pocas fracciones. Vemos que los resultados no son, digamos, tan buenos como los que sí hemos observado en pulmón, hueso, en estas series, pero sí hay un porcentaje, por ejemplo, de mantener enfermedad estable en el 33%. Y bueno, hay algunas correlaciones con la supervivencia también en relación al tamaño y al número de metástasis. En resumen, entonces, en estas series vamos a ver que podemos tener, de acuerdo a la ubicación, respuestas entre el 88 al 100%, con toxicidad aceptable, pero lamentablemente las evidencias son retrospectivas y en series pequeñas. Quiero aquí presentarles un caso clínico de un paciente varón de 58 años que en el 2022 fue diagnosticado de un cáncer de tiroides papilar. Fue sometido a una tiroidectomía total extendida a músculos pretiroideos con disección lateral del cuello en agosto del 2022 y luego recibió iodoterapia en septiembre del 2022 a una dosis de 100 milicuris. El 3 de enero del 24 presenta una recurrencia cervical izquierda con una exploración cervical, disección lateral izquierda de cuello extendida al grupo 5B. En el observa una lesión paratraqueal izquierda que ha incrementado de tamaño en los estudios y no evidencia enfermedad a distancia. Bueno, el algoritmo práctico, viendo toda esta charla, es primero hacer una evaluación multidisciplinaria y preguntarnos si esta lesión es técnicamente quirúrgica. En este caso fue considerada irresecable por la ubicación. Ustedes pueden observar que la lesión está muy cercana a la zona del esófago y de la tráquea. El paciente ya había recibido RAI, aparte era un tumor macroscópico y no se optó por esa opción. Y nosotros en radioterapia también se discutió el caso y vimos que era un candidato para hacer radioterapia estereotáctica fraccionada por ser una única lesión, cumplir con el tamaño tumoral y porque podríamos cumplir con las dosis de tolerancia de tráquea y esófago, que eran las estructuras más cercanas. Es así como decidimos planificar la radioterapia y evaluar. Esta es la planificación del caso. Se planteó un esquema de 30 grays en 3 fracciones, cumpliendo los parámetros de dosis máxima en tráquea, esófago, evitando puntos calientes en esta zona y
ya teníamos como segundo plan, porque es importante también ver que si no te cumple, podríamos fraccionar un poco más y se podrían considerar dosis incluso de 35 a 45. En este caso, el caso recibió en 3 fracciones porque no llegó a cumplir las dosis de tolerancia. Este es el control del paciente. El paciente se irradió en diciembre, 21, 22, 23 de diciembre del 2024 y está en seguimiento y a la fecha el control del 26 de agosto del 2025 evidencia enfermedad estable. Tiene las mismas dimensiones, no ha cambiado y esto es importante mencionar, ¿no? Si vemos una lesión después de una dosis ablativa de radioterapia que no ha cambiado de tamaño, ¿podemos considerar que esta lesión ha sido o persiste la lesión? Pues no. Estos tipos de tumores como es el cáncer papilar de tiroides bien diferenciado tienen una respuesta bastante lenta. En la experiencia hemos visto que tienden a remitir hasta incluso 2, 3 años. Así que el hecho de ver ahora esta lesión no significa que tengamos que volver a tratar, hay que seguir observando porque la lesión no ha crecido, se ha mantenido en las mismas dimensiones. Entonces, en conclusión, la SBRT es un recurso local seguro, eficaz en cáncer de tiroides avanzado. Es particularmente útil en pacientes no candidatos a cirugía, como hemos visto, refractarios al yodo, y debe considerarse en pacientes oligometastásicos con recidivas locorregionales, y siempre se debe ver en un comité multidisciplinario. Y bueno, es importante tener también hacia adelante, hacer otros, recopilar estudios y quizá más adelante ver estudios prospectivos y, ¿por qué no?, también asociados a tratamientos sistémicos. Muchas gracias. Gracias, doctora Bayón, por su excelente ponencia. No sé si hay preguntas en el chat o van a ser al final. A ver, un momentito. Mm. No veo preguntas, entonces vamos a continuar con las ponencias y en todo caso serán para el final de todas las ponencias. Muchas gracias, doctora Bayón. Entonces, Gracias. continuando con las ponencias del tema de cáncer de tiroides, ahora vamos a tocar el tema del rol del PET scan en cáncer de tiroides. Para ello, contamos con la ponencia de la doctora Tessie Shirley Tairo, quien ella es médico especialista en medicina nuclear, egresada de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, es médico asistente del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y tiene capacitación en terapia radionucleósida e imágenes híbridas de SPECT-CT y PET-SCAN. Adelante, doctora Daisy. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación a este evento por el mes de concientización sobre el cáncer de tiroides. Como mencionaron anteriormente, el cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente y en la mayoría de casos tiene un buen pronóstico. Sin embargo, hay situaciones en las que el cáncer de tiroides tiene un comportamiento más agresivo y es ahí donde podemos usar herramientas más avanzadas como los estudios híbridos del PET-CT. En esta ponencia vamos a hablar de ello. Pero, un rato, por favor. Muy bien. Este es el Departamento de Medicina Nuclear del INEN, en la cual contamos con 2 equipos híbridos, el PET-CT y el SPECT-CT, además de tener una unidad funcional de terapia con radionúclidos, principalmente el yodo 131. Los temas que vamos a hablar ya lo han hablado muy bien en las ponencias anteriores, pero de todas maneras hay que repasar ciertos puntos para saber en qué momento hacer estudios de PET-CT, sobre todo con 18-fluor-FDG.
Empecemos. El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente, con una prevalencia de 3 a 1 en el sexo femenino, y vemos que en el Perú la incidencia y mortalidad es similar a la que se reporta a nivel mundial, ocupando el 9º lugar en incidencia y siendo la 5ª neoplasia más frecuente en el sexo femenino. Ahora, ¿por qué hablar del cáncer de tiroides? Porque es una neoplasia que se comporta de manera muy heterogénea, tanto biológica y funcionalmente. Y es por eso que según su origen, eh, vamos a poderlo estudiar, diagnosticar y tratar, ¿no? Si se origina de las células tiroideas foliculares, pues estas van a tener unas características similares al tirocito normal, es decir, a una célula tiroidea normal, pero estas también pueden tener grados de desdiferenciación, es decir, ser más agresivas, perder las características propias del tirocito, como los transportadores NIS de membrana, los receptores de TSH, y eso hace que el tumor sea más agresivo, es decir, mientras menos diferenciado, más agresivo, y la supervivencia de ese paciente disminuye, además que aumenta el riesgo de recurrencia y más metástasis. El cáncer de tiroides bien diferenciado tiene un buen pronóstico, como se mencionó. Puede optarse por la vigilancia activa en pacientes de riesgo bajo o microcarcinomas, pero hay subtipos histológicos que van a tener un comportamiento más agresivo, y de eso va a depender su sobrevida. Si es un bien diferenciado, su sobrevida a 5 años es hasta el del 98%, y a 10 años del 90%, pero esto disminuye hasta casi el 50% cuando ya hay metástasis. También mencionar que hay estudios que mencionan que un cáncer bien diferenciado puede convertirse en un pobremente diferenciado, y eso está asociado a mutaciones genéticas. Vemos la evolución de la clasificación de la OMS y vemos que en la última, publicada en el 2022, ya se consideran 6 subtipos de neoplasias malignas. Y de estos 6 subtipos, el más frecuente es el carcinoma papilar de tiroides, representa casi el 90%. ¿Qué hay de nuevo en esta clasificación? Pues que consideran que los tumores deben evaluarse en función a las anomalías histomorfológicas y genéticas. Si bien no se hace este estudio a todos, pero en aquellos que tienen variantes agresivas, tienen una clínica intermedia a desfavorable, como es el pobremente diferenciado, el carcinoma de tiroides de alto grado, pues podría realizarse estos test genéticos, sobre todo para predecir y ver el pronóstico y comportamiento de estas patologías. En la guía ATA 2025 ya incluyen esto y recomiendan, ¿no? Que podría realizarse estos estudios genéticos, sobre todo en estas patologías agresivas, sobre todo si es que el paciente va a recibir terapia sistémica o local. Esta imagen, esta diapositiva, me resume en sí toda la ponencia, porque en los últimos años hablamos de lo que es imagen molecular. ¿Qué quiere decir? Es que podemos estudiar cualquier tipo de tumor a través de sus procesos metabólicos y bioquímicos con el uso de radiofármacos. Y en cáncer de tiroides, pues está bien estudiado. Lo tradicional o lo normal es que la célula tiroidea diferenciada, o el tumor bien diferenciado, pues tenga estos NIS, estos transportadores NIS en la membrana. Y si es que tiene este transportador NIS, pues lo voy a poder estudiar con radiofármacos, como los radioisótopos del yodo, el yodo 131, 123, 124, 125. Incluso también puedo estudiarlo con estudios de SPEC o SPECT con radiofármacos como el pertecnetato, o con el MIBI, que es otro radiofármaco que nos puede ayudar a valorar el metabolismo, ¿no? de esta célula tumoral.
Pero, ¿qué pasa cuando mi célula diferenciada empieza a perder esas características que lo hacen similar a una célula normal? Pues empieza a expresar más GLUT en su membrana, es decir, que se está desdiferenciando o está perdiendo la capacidad de recibir el yodo o de transportar el yodo. Es en estas neoplasias en la que la terapia con radioyodo pues es menos efectiva. Y además sabemos que el cáncer anaplásico y el medular pues no se tratan con yodo porque no tienen estas características de diferenciación del cáncer papilar, del folicular. Y antes, en la guía en 2015, no se consideraba al pobremente diferenciado, pero ahora en la 2025 ya están considerando al carcinoma pobremente diferenciado como considerarlo dentro de este grupo bien diferenciado para posibilidad de darle terapia con yodo. Ahora, en los anaplásicos, en los medulares, pues podemos usar otro tipo de radiofármacos. Por ejemplo, en el anaplásico sí está indicado ya en la última ATA y también en la guía NCCN el uso del PET-CT con FDG para lo que es estadiaje y seguimiento para valorar respuesta al tratamiento sistémico. En el medular, pues, como tiene otro origen, que son las células parafoliculares o las células C, eh, se estudian con otro tipo de radiofármacos, como el flúor 18-dopa o análogos de somatostatina, que sería el galio 68-dotatate, debido a que tienen un comportamiento similar a los tumores neuroendocrinos. Entonces, esto es como un resumen de todos los radiofármacos que podemos usar en el cáncer de tiroides. Ahora, yéndonos más al cáncer diferenciado de tiroides, pues este de acá va a compartir características similares a la célula tiroidea normal. En cambio, el pobremente diferenciado, el anaplásico, pues no comparten estas características, ¿no? Y es por eso que pueden estudiarse mediante radiofármacos PET, como el 18-fluor-FDG, o radiofármacos SPEC o SPECT, como el MIBI o el pertecnetat, y el yodo 123. ¿Qué otro concepto debemos tener en cuenta? Es la terapia con yodo radioactivo. La terapia con yodo radioactivo ha evolucionado desde 1941, que se dio el primer paciente con hipertiroidismo, hasta el 49, que se dio el primer tratamiento en cáncer de tiroides, y pues este radiofármaco que es tan sencillo, pues ha marcado el inicio, ¿no?, de la terapéutica desde el 1941 hasta la actualidad, que ya podemos usar radiofármacos terapéuticos no solo en cáncer de tiroides, sino también en tumores neuroendocrinos y en próstata. Y el primer estudio de PET-CT-FDG fue publicado en 1987. Este término de teragnóstica pues ya va desde 1900, pero recién en el 2002 se ha puesto, es donde las publicaciones han empezado a desarrollarse más, y pese a que el yodo es tan antiguo, pues sigue siendo uno de los pilares para el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides. No es el enfoque principal de la ponencia, pero es importante saber que el yodo radioactivo se puede dar como ablación, como adyuvancia y como terapia de enfermedad conocida para disminuir el riesgo de la recurrencia y la mortalidad específica de la enfermedad. Este es el algoritmo de manejo de nuestro departamento, es decir, pues primero tenemos que valorar al paciente con todas sus características de la cirugía, de la anatomía patológica, laboratorio, exámenes de imagen, estratificarlo según las guías actuales. Ahora la guía ATA 2025 pues ya incluye cuatro riesgos, ¿no? El bajo intermedio, intermedio alto y el alto. Pero en la antigua, del 2015, solo eran 3 riesgos.